parecer, me esperaba un turno duro. La cabeza me latía con fuerza, porque anoche me había emborrachado hasta perder el sentido. El coñac y el whisky mezclados en las formas más obscenas de cócteles me provocaron hoy una desagradable resaca. Pero creo que, para su fiel servidor, eso es perdonable. Mi oficio requiere mucha energía y nervios. Si alguien estuviera en mi pellejo, puedo garantizarle que ese pobre infeliz apenas querría ir a confesarse con un cura. El desgraciado, con los ojos empañados por el miedo, habría corrido a un pub barato para ahogar su mente en un mar de alcohol. Ya he tenido bastante de eso en mi trabajo. Lágrimas, salpicaduras de sangre, sesos y orina goteando por la pernera de mi pantalón, no la alegría de una buena broma. A todo esto me acostumbré y lo traté como parte integrante de mi difícil oficio. Incluso intenté elevar el prestigio de mi propia profesión. Me veía a mí mismo como un cirujano que extirpa tumores cancerosos del cuerpo de nuestro país. Por desgracia, últimamente se multiplicaban mucho más rápido de lo que yo podía aplicar mi tratamiento radical. Nunca he tenido un estancamiento en mi trabajo ni una crisis de autorrealización. Y no fui el único. Mis colegas predecesores ayudaron a María Estuardo y a Luis XVI a refugiarse en el cielo. Pero eso es lo de antes. En una nota más reciente, fui yo, su servidor, quien acabó con los últimos bastardos, asesinos en serie y maníacos. Fui un verdugo, brutal y a sangre fría, y a pesar del siglo XXI, de la moratoria de la pena de muerte y de todas esas cosas de sollozos, mis servicios siempre son demandados. Hoy, la operación estaba programada para las 9 de la noche. Igor, nuestro jefe de equipo, me lo contó por teléfono. ¿Cómo estás, Oleg? ¿Estás preparado? Yo, arrugando la cabeza, le contesté con cierta ironía en la voz, siempre listo. Bueno, pues lee la ficha del cliente. Te he enviado por correo electrónico la información sobre él. Es un sujeto inusual, eso se lo aseguro. Intrigado, me apresuré a encender el ordenador y me quedé mirando la pantalla con interés. Sí, este tipo era prolífico y capaz. Como al héroe de Dostoyevsky, le encantaba empuñar el hacha. Pero, a diferencia del pobre estudiante que había matado a un par de ancianas, este monstruo había destruido a grupos enteros de personas, prefiriendo a las jovencitas. El dossier estaba repleto de imágenes del caso criminal. Montañas de cuerpos desmembrados, un mar de sangre y vísceras esparcidas por todas partes. Los agentes presentes en el examen inicial estaban asqueados por lo que veían. Era como si el tipo estuviera poseído por el diablo, dejando tras de sí diversos símbolos pintados minuciosamente con sangre en la pared. Lo que reinaba en su cabeza era evidente por el hecho de que el bastardo llevaba puesta una cabeza de cerdo o de jabalí. Un psicópata absoluto. La investigación demostró que no tenía reparos en cenar en las escenas de los crímenes, a veces comiéndose los cadáveres de sus desafortunadas víctimas. Era, por supuesto, diabólicamente astuto y taimado, y para cuando fue apresado había enviado al más allá a un buen centenar de víctimas inocentes. Naturalmente, fue condenado a cadena perpetua. Pero había una autoridad que limpiaba la vida de semejante escoria. Ahí era exactamente donde pertenecía. Para mantener la ilusión de que el monstruo seguía viviendo del dinero de la gente corriente, se colocó un doble en su celda. Y él mismo estaba siendo preparado para una cita con el teflón al rojo vivo de la sartén del infierno. El coche me recogió a las 8 de la tarde. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha holgada. Mis movimientos no debían ser restringidos, ya que yo iba a ser el primer violín en este asunto. Éramos 4, el verdugo, es decir, yo, el fiscal, el médico que registraba la propia muerte y el conductor del vehículo. Nuestra furgoneta era como cientos de otras, que repartían comida o bebida en los grandes almacenes de la ciudad. Sin embargo, poca gente sabía que las paredes eran de chapa de acero de 10 milímetros de grosor. Así que un ghoul no podría salir del horno, aunque quisiera. Hubo casos en los que los bastardos habían roído las cerraduras de acero con las uñas y se habían cortado los dientes condenados al fracaso. Pero este monstruo con forma humana parecía tranquilo en apariencia. Tenía las manos y los pies sujetos por una pesada cadena, y en la cabeza llevaba una máscara que más bien parecía el hocico de un perro.
Se decía que el loco había masticado el cuello de su compañero de celda para saciar su sed de sangre. Así que no había que subestimarlo. Mientras sacaban al asesino de una caja secreta, oculta a todas las miradas indiscretas, en una zona de dormitorios de la ciudad, lo vi por casualidad. Sus ojos negros y fríos apestaban a la frialdad de un depredador, un ogro, al ver a otra víctima frente a él. Me sentí como si estuviera mirando una fría fosa sepulcral que podría llenarse en un abrir y cerrar de ojos. Si se desatara ahora, me destrozaría con sus propias manos. El asesino era bastante joven, poco más de 30 años. Su cuerpo esbelto y enjuto parecía un muelle comprimido. Podía sentir de inmediato la amenaza que emanaba de él, y el dulce hedor de la muerte que permanecía tras él como el olor del licor barato en un alcohólico. Metieron al bastardo en una caja de acero y se lo llevaron al campo. Fue allí, en un búnker de hormigón bajo tierra, donde tuvo lugar la liquidación de la maldita escoria. Tardamos 1 hora en llegar. Mira, ni siquiera se queja como los demás, dijo Víctor Petrovich, médico de guardia. Sí, aunque es un cabrón de sangre fría. Tiene confianza en sí mismo, dije. Bueno, ya veremos cómo cantará cuando sienta el cañón de una pistola en la sien, sonrió Igor. Finalmente, nos detuvimos frente a un enorme portón. El conductor, Sergei, bajó de mala gana del taxi y fue a abrir los cerrojos. Era su deber, y en esta organización cerrada todo se hacía según las instrucciones. Guiando al suicida por los pasillos poco iluminados del búnker, sentí el acero de una pistola en el bolsillo. Finalmente, nos detuvimos frente a una habitación con el número 6 en una puerta de hierro. El asesino estaba sentado en una silla y se había quitado la máscara. En la habitación, por practicidad, el suelo estaba tachonado de serrín y las paredes, para eliminar los rebotes, estaban acabadas con madera viscosa. El bastardo sonrió disimuladamente y empezó a desencajar la mandíbula, como si esperara comerse ya la cena. Un tipo engreído. Bueno, no te queda mucho para esto, pensé. Igor leyó la sentencia al convicto. ¿Habrá un último ruego?, preguntó. Sí, quiero rezar una oración, dijo el asesino, cuya voz tenía un tono acerado. Está en su derecho, contestó Igor con enfática cortesía. Muchos condenados a muerte han pedido confesión o han llamado a su madre. No es de extrañar que esta criatura con forma humana ante el rostro de la muerte se acordara de repente de Dios. Lo que me sorprendió fue la oración en sí. Estaba en un idioma que yo no conocía. La pronunció con voz ronca y gutural. El médico me susurró que era latín. Por fin terminó. Mientras pronunciaba las palabras extrañas a nuestros oídos, desenfundé sigilosamente mi pistola y quité el seguro. El asesino quiso darse la vuelta, pero en ese momento disparé. La sangre salpicó y una bala contundente le entró por la nuca y le voló limpiamente la frente al salir. El cabrón cayó al suelo como un saco de patatas. El médico, aprensivo ante las gotas de sangre y los restos del contenido de la cabeza loca del monstruo, le quitó las cadenas y las esposas. La habitación estaba fría y no quería que el cuerpo se pusiera rígido más rápido de lo que él podía manejar los papeles. Siguiendo las instrucciones, pasó el brazo alrededor de la muñeca del cadáver y comprobó si tenía pulso. Nos miró sorprendido y susurró con voz temblorosa, él está vivo, es increíble, pero no tuvo tiempo de terminar. El bastardo, con notable destreza, como un muñeco loco sobre bisagras, se levantó y hundió sus dedos en las cuencas de los ojos del doctor hasta las falanges. Víctor Petrovich chilló e inmediatamente se desplomó, cayendo al suelo cubierto de serrín. Desenfundé mi pistola y disparé al bastardo 2 veces en el pecho. Pude ver claramente que las balas habían alcanzado su objetivo y habían dejado sangrientos agujeros en su cuerpo. ¿Qué está pasando?, gritó Igor, asustado. Y en ese momento las luces se apagaron bruscamente. Solo pude juzgar lo que ocurrió a continuación por los sonidos en la oscuridad. Igor soltó un aullido agudo y estridente, seguido de un sorbo y un gruñido, como si un tigre hambriento se hubiera comido la carne tierna de un antílope. No disparé un tiro, por miedo a herir a mi camarada, y como demostraba la práctica, las balas no hacían gran cosa por perturbar al bastardo revivido. Nada vivo podría haber sobrevivido a un disparo directo a la cabeza.
Y el cabrón no solo sobrevivió, sino que quiso enviarme a mí y a mis compañeros al otro lado. Los gritos de Igor cesaron, y no hacía falta ser vidente para darse cuenta de que el mayor del grupo estaba muerto. Oí los pasos pesados que se acercaban a mí y corrí por el pasillo. Pero la criatura reaccionó con rapidez y corrió tras de mí. Por un momento pensé que se movía a 4 patas, como un perro. Disparé 2 tiros a la vez, pero fueron tan inútiles como una cataplasma a un muerto. Ya cerca de la puerta del búnker que conducía a la superficie, la criatura me había alcanzado. Su fuerte mano me agarró el tobillo con tanta fuerza que me crujieron los huesos. Empecé a patear al bastardo con el pie y a gritar como un loco, intentando llamar la atención del conductor. Era el único del grupo al que se le había ordenado permanecer en la superficie y no bajar bajo ninguna circunstancia. Mientras tanto, la criatura, gruñendo, ya estaba desgarrando mi cuerpo con sus dientes y uñas. De repente, la puerta se abrió y la figura de Sergei apareció en el umbral. Él, alarmado por nuestra larga ausencia, decidió ir en contra de las normas y ver si pasaba algo. La espeluznante criatura levantó un momento la cabeza acribillada a balazos y miró fijamente a su invitado. Sergei, entumecido por el horror, no tuvo tiempo de moverse, ya que el monstruo, en un abrir y cerrar de ojos, lo arrastró al interior. Yo, consiguiendo un pequeño respiro, reuniendo el resto de mis fuerzas, de alguna manera sobre piernas temblorosas salí del búnker. Me estaba desmayando por el doloroso shock y las heridas que había sufrido, pero conseguí cerrar la puerta de golpe y echar el cerrojo a los barrotes de acero. Solo Dios sabe cuánto tiempo estuve en el olvido. La criatura permaneció en el búnker, y con ella 3 de mis antiguos colegas. Sabía que el bastardo nunca podría salir de allí. La puerta del búnker era más gruesa que el blindaje de un tanque. Arrastrándome de vuelta a la furgoneta, arranqué de algún modo el motor y conduje de lado a lado en dirección a la ciudad. No tardé mucho en llegar, pero me estrellé contra un árbol. Por suerte, había una gasolinera cerca y su personal me llamó una ambulancia. Me desperté en mi habitación, lleno de analgésicos. Intenté comprender lo que había pasado. Había sido una auténtica pesadilla. Lo más probable es que fuera una oración pronunciada por el asesino. Debía tener algo que ver con la magia negra. ¿De dónde sacó el bastardo sus conocimientos? Uno solo podía preguntarse. Tal vez al matar a la gente estaba cometiendo asesinatos rituales. De una cosa estaba seguro, el bastardo había sido condenado a cadena perpetua. Debía de estar muy hambriento y ansioso porque alguien lo liberara.